Buenos días, amada iglesia. De nuevo estamos aquí, agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad para aprender juntos de la palabra de Dios. Su palabra siempre nos desafía, siempre nos alienta y nos da ese impulso para perseverar hasta el final. Jesús, cuando se va, nos deja la gran comisión y sabemos que es algo que debemos de hacer todos los días, pero a veces pareciera que no estamos lo suficientemente motivados o no tenemos suficiente fe para creer que tenemos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para llevar a cabo esta tarea que debemos de hacer diariamente. En el día de hoy yo quise titular el sermón de hoy, Ánimo para testificar. Y vamos a estar viendo lo que hizo Pablo cuando llega a Jerusalén en el capítulo 22 del libro de los Hechos y el inicio del capítulo 23. La palabra de Dios es poderosa y nos habla directamente a cada uno de sus hijos. El Espíritu Santo puede darnos distintas enseñanzas a cada uno de nosotros porque Él sabe nuestra necesidad. Sin embargo, ante esta tarea que todos los hijos debemos de hacer, pues mi deseo es que haya una gran bendición en tu vida en lo que vamos a meditar. Te invito a que tomes notas, a que pongas atención a lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia y acompáñame en una oración para ponernos en manos de Dios. Oremos. Señor nuestro, estamos aquí delante de tu palabra nuevamente para escucharte a ti. Danos la reverencia que te mereces, Padre. Danos, Señor, la bendición de verte. Que nuestros corazones una vez más ardan por la obra de tu Espíritu Santo, que le da poder a estas palabras, como decía el apóstol Pablo en Romanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación y ese poder sigue vigente. Ese poder está emanando día a día por medio de las Escrituras cuando nosotros la abrimos. Y en este momento, como iglesia, venimos delante de ti para pedirte, Padre, que una vez más nos des el alimento necesario para nuestro alma, para nuestro espíritu, para poder obedecerte, para poder honrarte y glorificarte. Que tu palabra cumpla el propósito, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay dos divisiones que quiero hacer de este sermón. Todo el primer capítulo que vamos a abarcar, el capítulo 22, yo le he puesto como encabezado Pablo compartiendo su testimonio. Y los primeros 11 versículos del capítulo 23, nuevamente veremos Pablo compartiendo su testimonio. Que Dios nos guíe a cada uno de nosotros a sacar las aplicaciones pertinentes. Quiero sugerir algunas, pero pon atención y vayamos a tener esta lectura para entender, para ver cómo el ejemplo de Pablo nos puede inspirar y nosotros llevar a cabo esta tarea. Acompáñame con tu vista, leeremos estos primeros dos versículos. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presto ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó. Para ponernos en contexto de lo que ya conocemos, esta parte de lo que venía sucediendo desde antes de llegar a Jerusalén, le habían profetizado a Pablo que les esperaban muchas aflicciones. Sin embargo, él fue firme, él no hizo caso de esto, sino que repetidamente en todas sus despedidas él afirmaba: yo voy a ir a Jerusalén dispuesto a dar hasta mi vida. No la estimo porque es mucho mejor cumplir la voluntad de Dios. Pablo está en esta situación por falsas acusaciones delante de un pueblo enojado. Si nosotros regresamos al capítulo 21, en el versículo 28, vemos las acusaciones por las cuales llegó ahí, gritando, dice: hombres de Israel, ayúdenos, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Esa era la primera acusación, obviamente era falsa, algo similar a lo que le hicieron a Esteban.
Y además ellos agregan, además incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. También eso no les constaba y eso hace que toda la ciudad de Jerusalén, los judíos que tenían ese celo nacional y sobre todo impulsados también por Satanás, pues empiezan a hacer una oposición al apóstol Pablo. Pero el tribuno, el comandante superior que estaba a cargo de traer la paz de todas las revueltas en Jerusalén, le salva a Pablo. Y ya cuando está a punto de encerrarlo, Pablo le dice, déjame darles una palabra. Y esto es lo que vamos a empezar hoy a analizar en el capítulo 22. Cómo él aprovecha esta oportunidad y el mensaje mejor que pudo haber dado es el Evangelio, además de compartirles su testimonio de salvación. Fíjense cómo dice el versículo 3, donde él ahora empieza. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Cómo va a bosquejar su mensaje? ¿Cuáles son los elementos que él vio importante que serían buenos para compartir la fe? Pues pongamos atención. Aquí inicia en el versículo 3. Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. El apóstol Pablo les muestra su pasado, hermanos, y él lo puede hacer con la mirada en alto, porque él sabe que es perdonado. Y desde aquí podemos ver nosotros un ejemplo de lo que cualquiera de nosotros podemos hacer. Hay un dicho de que el primer graduado del seminario para compartir el testimonio que podemos ver en la Biblia es el endemoniado gadareno. Cuando Jesús le expulsa a los demonios, permite que pueda estar nuevamente sentado en su juicio cabal. Ahora que se despide por ser expulsado por esta comunidad de Gadara, él le pide, quiero ir contigo, permíteme acompañarte, pero él le dice, no, tienes que compartir las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, de entrada nosotros, hermanos, el Evangelio necesitamos quitarnos excusas de los cuales a veces decimos, no puedo compartirlo de manera eficaz, no domino bien la palabra, que es necesario que siempre crezcamos en el mensaje del Evangelio, pero simplemente algo que es poderoso y que nosotros debemos hacer es hablar de nuestro pasado, cómo fuimos transformados y cómo Dios intervino a través de todo esto. Desde la transformación de nuestra vida pasada que deshonraba a Dios y cómo lo continúa haciendo. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Yo tenía una vida en la cual perseguía el camino. El camino era la manera que se les llamaban a los cristianos en aquel entonces. Se identificaban con aquellos discípulos de Jesús, los que seguían el cristianismo, se les podía decir de esta manera, los del camino. A todos ellos yo me empeñaba y día a día quería ir tras ellos. Ustedes mismos aquí en Jerusalén me dieron cartas, autorización para que tuviera jurisdicción de traer a esas personas que habitaban aquí en Jerusalén, castigarles, encarcelarles, porque yo aborrecía todo lo que tenía que ver con el camino. Sin embargo, ahí está ahora mostrándole para que conozcan a la persona que cambia radicalmente las vidas. ¿Qué fue lo que me cambió a mí? Ustedes saben que años atrás era el perseguidor del camino, de los hijos
de Dios, los que habían nacido de nuevo en Cristo Jesús. Pero hubo algo que me cambió y esa fue la persona de Jesús. Su encuentro con Jesús lo narra en el versículo 6 en delante. Aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Ahí está un elemento más de lo que la palabra de Dios y el apóstol Pablo nos enseñan a la iglesia hoy día de lo que podemos hacer para compartir nuestra fe. Tenemos que hablar de la persona de Jesús. Tenemos que hablar de ese encuentro personal. Es muy dramático el encuentro que tuvo Saulo con Jesús. Obviamente que es espectacular, es una manera sorprendente cómo él se aparece él con una luz, le habla directamente y aunque nosotros no hayamos tenido una experiencia igual de sorprendente que el apóstol Pablo, en esencia es igual de sorprendente. La misma persona vino a tu vida y a mi vida a cambiarnos, a transformarnos. Entonces, Pablo simplemente cuenta esa experiencia. Cada experiencia va a ser diferente en cada uno de los hijos de Dios. Y eso es lo que debemos apostar. Debemos de siempre decirles: hay alguien que cambia las vidas. Tú pudiste ver mi pasado. Ahora mi presente es diferente. Y todo debido a una persona. Debemos exaltar el nombre de Jesús. Entonces él dice: se me apareció aquel que predicó y sanó a miles de personas. Ustedes saben de quién estoy hablando. Ese que desempeñó su ministerio en Galilea por varios meses y también en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Conocemos a aquel que fue crucificado. Simplemente con decir el nombre de Jesús, ya toda la audiencia de Jerusalén sabía todo lo que había ocurrido algunas décadas atrás. Entonces, ellos continúan escuchándole. Veamos lo que dice el versículo 9. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí, vino a mí y poniéndose a mi lado, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Fue un encuentro personal y lo podemos ver porque en esa descripción de su experiencia, él está diciendo: hubo una voz, hubo una luz, cierta parte de eso lo pudieron percibir aquellos que me acompañaban, pero ellos no lo entendieron. Yo sí lo entendí porque fue un encuentro personal. Jesús habló claramente conmigo. Fue directamente conmigo. La salvación es personal. Jesús se encuentra de manera íntima con cada uno de aquellos que llaman al arrepentimiento. Así fue. Debemos de hacer también énfasis con eso, hermano. Porque así es la manera en la cual Él actúa. Fue un encuentro personal. Fue significativo para mí. ¿Por qué? Porque yo me tuve que rendir a Él. La manera en la cual Él vino, experiencia tan dramática en la cual yo no pude ni siquiera estar de pie, donde vi un resplandor, donde Él me responde: yo soy el que tú persigues, hizo que transformara mi vida. Yo no podía hacer otra cosa más que rendirme. Y aquí lo vemos claramente.
cuando empieza a hablar, en el versículo 9 el apóstol Pablo le dice en el versículo 10, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor le responde, levántate, entra a Damasco. Pero desde ese momento Pablo está dejando bien claro a su audiencia, yo me tuve que rendir a él. Yo ya no pude aguantar más estar luchando en contra de él. El testimonio del apóstol Pablo, hermanos, se menciona varias veces en el libro de los Hechos. Ya lo habíamos visto. La primera ocasión donde profundizamos un poco en ese significado de que ya le había dicho Dios, Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, así como lo maneja la Reina Valera 60. Es una manera en la cual él le dejó bien claro, ¿sabes qué? Cada vez que tú quieres ir en contra de mi voluntad, te vas a meter en problemas. Tú no puedes contra mí. Es una manera en la cual el apóstol Pablo tuvo que tener ese encuentro donde ya no más perseguiría a Cristo, porque su iglesia es su cuerpo. Y ahora hace todo lo contrario. Yo me rendí a él y eso lo deja bien claro a la audiencia. También él menciona acerca de este judío piadoso y usa esas palabras. Así como ustedes, así como tenía un buen testimonio entre todos los judíos, este hombre viene y pone sus manos en mí para que yo reciba la vista. Les está hablando de este hombre piadoso llamado Ananías. Y debemos de también, a lo mejor, tomar algunos detalles en nuestras vidas de quienes pudieron influenciar para que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Para un judío era importante que supiera que alguien que también de celo judío ya había sido alcanzado antes por Jesús. Ellos tenían que saber que también personas de su misma cosmovisión, de su misma nacionalidad, religión y un pasado similar al de ellos, había cambiado, transformado su manera de vivir. Todo esto yo creo que se deja registrado en la Biblia para que tú y yo tomemos nota y también nos inspiremos y obtengamos la dirección de Dios que es por medio de su palabra para compartir el Evangelio. Si tú sabes que hay algunas personas que pudieran ser una referencia a aquellos que les estás compartiendo y decir, tú conoces a fulano, tú conoces a tal persona, puedes constatar con él de que mi testimonio fue real. El Espíritu Santo va a ser el que convenza, va a ser el que les dé fe a través de las evidencias que nosotros estemos poniéndoles a aquellas personas que compartamos de nuestro testimonio. Continuemos ahora en el versículo 14. ¿Qué más estuvo sucediendo? Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora el apóstol Pablo deja bien en claro algunas cosas específicas que pueden describir su llamado. ¿Por qué fue transformado él? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que implica ahora este encuentro de Jesús para su vida hoy en día? Y la primera cosa que él aclara, hermanos, es que se le indica que fue escogido, que fue elegido. En la Reina Valera 60 nosotros podemos leer esta palabra, fui escogido por Dios. Yo no lo elegí, Él me escogió, Él me aparta, Él me designa por su voluntad y para que conozca a su voluntad. Esa es la primera aclaración que Él les dice respecto a la transformación de su vida.
te ha designado para que conozcas su voluntad, pero también hay algo más. Y veamos, para que veas al justo y oigas palabra de su boca. También Él les dice, no solamente fui escogido, sino también Él quería que conociera su voluntad y me permitió verle y oír su voz. Eso mismo también ocurre en la vida de cada creyente que venimos a los pies de Cristo Jesús. Nuestros ojos físicos ya no pueden percibir lo que algunas personas en ese pasado percibieron, la persona física de Jesús, pero tenemos esa fuerte convicción que hace el Espíritu Santo de que podemos ver tan claro que Jesús es real, que Jesús es una persona que viene a nuestras vidas y nosotros lo escuchamos por medio de su palabra. Nosotros nos podemos relacionar con Él por medio del cuerpo de Cristo, por medio de la oración y otros medios de gracia que Él nos ha dejado. Entonces, el apóstol Pablo les decía estas afirmaciones y seguramente, hermanos, ahí empezó a subir el tono de la furia de esta audiencia. Todo esto les enfurecía desde que el Señor Jesús estuvo también delante del concilio en Jerusalén. El Señor Jesús también hizo enfurecer, al igual que Esteban, a la audiencia de los judíos duros de corazón que no se querían rendir al Evangelio. Entonces, que Pablo les dijera, el justo, aquel que ustedes crucificaron, aquel que siempre le han rechazado, ese se me aparece a mí y con el propósito de que le conozca, le escuche y algo más. También se le indica que a partir de ese día yo voy a ser testigo de él, de todo lo que he visto y oído. Aquí como viene en el versículo 15, tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Yo no tuve ese encuentro así nada más porque sí. Tuve que entender que mi propósito va más allá de mi voluntad. Es conocer la voluntad de Dios y es que sea testigo de lo que se me reveló. Y continuaba Dios revelándole al apóstol Pablo. Bien, el apóstol Pablo tenía que ser un testigo, igual que los demás apóstoles. Pero tú y yo también somos llamados a ser testigos. Somos llamados a proclamar lo que hemos visto y oído a través de la palabra de Dios y de lo que Él se nos ha revelado. Hay una última cosa. El apóstol Pablo deja bien en claro que se le extiende la invitación a la salvación. Él lo hace de la siguiente manera, y yo creo usando un lenguaje que era familiar a los judíos. Luego veremos una referencia, pero aquí dice en el 16, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, la salvación viene de Jehová. Hay que invocar su nombre. Hay que tener fe en ese medio de salvación que Él ha puesto. Y quiero que vayamos al libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 32. Encontramos unas palabras muy similares que Pablo, yo creo que de aquí utiliza ese lenguaje. Dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Para un judío, recordar estas palabras del profeta Joel, sabía que aquellos que estaban en cautiverio, aquellos que eran el remanente fiel, iban a invocar el nombre de Dios. Iban a recibir esa salvación y volver a regresar de su cautividad. Pero, ¿de dónde viene todo? De esa fe en el medio de salvación. Esa fe en que Dios mismo es el que salva. Después de que Pablo invoca al Señor, es bautizado,
Ahora él se identifica por medio de ese bautismo que forma parte del pueblo de Cristo y les está compartiendo eso a esa audiencia. Yo entregué completamente mi vida a Jesús, a mi Salvador. ¿Y qué más ocurrió? Vayamos aquí en el versículo 17. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas una tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Todo esto, hermanos, es lo que encontramos narrado en el capítulo 9 de Hechos. El apóstol Pablo batalló mucho en integrarse con los creyentes en Jerusalén porque no confiaban en él. Sabemos que Bernabé fue clave para que los apóstoles lo aceptaran, la iglesia en Jerusalén. Pero fíjense cómo dice aquí en el capítulo 9, versículo, leamos desde el 28. Estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Entonces, desde ahí, ya ese pasado, él había intentado compartir el evangelio en Jerusalén, pero a raíz de eso, mejor lo sacan los hermanos en Cristo y Jesús mismo se le revela y le dice: yo no quiero que permanezcas aquí en Jerusalén, tienes que ir y te tengo para ti pues un lugar especial. Debemos de también entender, hermanos, que Pablo al parecer quería sugerirle a Dios o resistir tal vez un poco allá en Jerusalén. Él les dice a esa audiencia que les está compartiendo el testimonio: yo tenía un gran deseo de que ustedes vinieran a los pies de Cristo. Incluso cuando Dios me dice que salga de Jerusalén, yo quise insistir. Y podemos tal vez percibirlo de la siguiente manera. Veamos bien por qué el Señor le da esa instrucción. En el versículo 18 vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio. Y aquí vemos la réplica del apóstol Pablo. Entonces yo dije: ellos ya saben que yo los perseguía. Y empieza a describir: Dios, Jesús, tú sabes que ellos conocen mi pasado. ¿Por qué no me dejas intentar nuevamente? Ellos deben de ver este cambio. Ellos tienen que constarle que tú me has transformado. Sin embargo, ante esa insistencia del apóstol Pablo, por eso veo como que él quiso resistir un poco el salir de Jerusalén, porque ahora también encontramos en el 21, pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Entonces ese pero es como decirle: tú quieres estar aquí, pero yo necesito que vayas a los gentiles. Esto, hermanos, hace que la multitud reaccione de una manera pues no muy grata para el evangelio que le estaba compartiendo, para la atención que ya tenía con ellos. Y lo leemos aquí en el versículo 22. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a este hombre, no se le debe permitir que viva. Eran celosos, nacionalistas. Ellos aborrecían a los gentiles y les costaba mucho trabajo aceptar que Dios quería extender la gracia a aquellas personas que ellos les apodaban como los perros. Si tú no eres judío, no eres digno de la salvación de Dios. Estos eran los judíos nacionalistas, aquellos que no querían que se derramara la gracia a las demás naciones. Entonces, aquí se enfurecen, hermanos. Reaccionaron de una manera
indignante. Dios está llamándoles al arrepentimiento, pero no todos tendrán la reacción que nosotros quisiéramos. A veces cuando compartimos el testimonio, cuando hablamos del Evangelio, cuando compartimos de Cristo, no todos van a reaccionar de manera positiva. Pero ante eso debemos de ser firmes y veamos qué más cosas nos enseña el apóstol Pablo. En el versículo 23 continuamos. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué la gente gritaba contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba ahí: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al igual que en Filipos, el apóstol Pablo muestra astucia y hace uso de su derecho romano. Él hace uso de la ley que le respaldaba. ¿Qué les parece si regresamos a ese capítulo 16? Y el incidente era similar. Sin embargo, acá se excedieron un poco más. Las razones pues ya las habíamos considerado, quizá sí les había advertido, pero no le creyeron. Pero veamos la reacción de aquellos que castigan a Pablo sin hacerle el juicio. En el versículo 37, Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. ¿Y ahora nos sueltan en secreto? De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaron que salieran de la ciudad. Entonces ese tuvieron temor no fue cualquier cosa. Ellos sabían que se metieron en un grave problema, a tal grado que ellos mismos les rogaron que se fueran. Si no se van, nos vamos a meter en problemas. Porque el gobierno romano podía quitar los derechos a una ciudad de incluso pertenecer al imperio. Pudieran haber sido rechazados si se atrevían a encarcelar o a castigar al ciudadano romano. Pablo nuevamente apela a la justicia romana y dice el 26: al oír esto el centurión fue al comandante y le avisó: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. A lo cual Pablo responde: pero yo soy ciudadano romano de nacimiento. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo como respuesta. Este comandante para nada quería meterse en problemas. Entonces indaga con el apóstol Pablo y le dice: sé directo, sé honesto, explícame bien por qué tienes esta ciudadanía. ¿Acaso pagaste mucho? Si tienes suficiente dinero, porque yo sé cuánto tienes que pagar. El apóstol Pablo dice: no, yo de nacimiento la heredó de sus padres. Entonces al parecer eso es mucho más convincente de que tú la hayas adquirido, como si tuviera más peso el haberla heredado. Entonces, tanto el comandante como el centurión, todos aquellos que lo tenían ya listo para azotarlo, lo tenían estirado con las cuerdas, vean la reacción de ellos aquí en el 29. Entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadena. Entonces sabía que se iba a meter en un grave problema si no juzgaba a Pablo y que se mereciera ese castigo. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza
la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Dios, hermanos, le da una oportunidad más a esta audiencia de escuchar el mensaje de salvación. No veamos para nada que fue este comandante, que fue el tribuno, como dice la Reina Valera 60, sino que Dios es tan paciente, Dios derrama gracia, porque otra vez le da la oportunidad al apóstol Pablo de que presente el Evangelio. Ahora el mismo comandante hace los preparativos para que venga un concilio formal, no solamente una audiencia de revoltosos, sino que él quiere entender a profundidad cuál es el problema. Aquí, hermanos, podemos ver que la palabra de Dios nos está insistiendo. Comparte tu testimonio. Ten valor sin importar las consecuencias. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16, ya nuestro Señor Jesús les había aclarado a los discípulos que esto no sería nada fácil. Les había dicho la realidad de lo que ocurre cuando somos enviados a compartir el mensaje de salvación. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. El apóstol Pablo fue así y nos muestra de maneras muy prácticas cómo lo hizo. Hizo uso de la ley romana, de aquellas leyes instituidas por Dios que le eran a favor. Y sin embargo también estuvo dispuesto a estar en medio de todos los lobos, aunque corriera peligro su integridad física. Esto fue el primer punto, Pablo compartiendo su testimonio. Pero en la segunda parte de este sermón, y yo quise insistir en el mismo título, Pablo de nuevo compartiendo su testimonio. Si parece que el panorama es difícil para que nosotros compartamos nuestra fe, de todas formas, hermano, no debemos de detener. Si a Pablo se le dio una oportunidad más, él no la quiso de esto aprovechar. Y otra vez, veamos y aprendamos acerca de él. Si vamos en el siguiente capítulo, en el 23, leamos el primer versículo. Entonces, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Ese mirar fijamente a su audiencia mientras está siendo firme y está simplemente insistiendo en esa convicción, en todo lo que ya les había dicho en aquella intento anterior de compartirles el Evangelio. Aquí otra vez está de pie, está firme, y esto es de nuevo, hermanos, esto es valor, esto es una valentía que solamente el Espíritu Santo da, no es para nada cobardía. La conciencia limpia puede implicar muchas cosas, pero yo quiero cerrarlo un poco a este contexto. Él sostuvo todo lo dicho anteriormente y sabemos que les está hablando a partir de su encuentro con Jesús. Mi conciencia está limpia desde que entregué mi vida a Jesús. Ahora yo le pertenezco, y desde esa conversión, y no antes, porque antes perseguía a la iglesia, antes intentaba agradar a Dios, pero él es firme y dice, más bien desde mi encuentro con Jesús, mi conciencia está limpia. Todo lo anterior, en muchas de sus epístolas, él dice, era algo que hacía en la ignorancia. Era algo que el mismo Señor Jesús le había dicho, ¿por qué me persigues? Pablo afirmó que él vivía
para agradar a Dios. Porque si él decía, mi conciencia está limpia delante de Dios, es que a Él es el que quiero agradar más que a nadie. Si nosotros vamos a la carta de los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, vamos a ver esta verdad. A lo que más le interesaba era agradar a Dios, porque Él es el que le escoge, le llama, se revela su voluntad y dice así, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? Mi conciencia está limpia porque solamente quiero agradar a Dios. Mientras agrade a Él, mientras esté en paz con Él, yo voy a estar tranquilo de que estoy sometiéndome a su voluntad. Todo lo que había explicado en la ocasión anterior, en lo que acabamos de ver, antes de que se enfureciera la audiencia. Pablo fue obediente a su llamado y esa conciencia limpia significa, hermanos, no es que seas perfecto, no es que no peques, sino que si pecas, vienes, te arrepientes y sobre todo obedeces a Dios, te sometes a su voluntad, lo anhelas más que a tu propia voluntad. Yo creo que un ejemplo claro de esto lo podemos ver en lo que ocurre a continuación. Dice el versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo dijo, Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgar conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban ahí observando dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Esta es una de las maneras en las cuales yo veo muy claramente que el apóstol Pablo mantuvo su conciencia limpia. Si pudiéramos ver, él se precipita, él no indaga, él no sabe que no tenía que dirigirse así al sumo sacerdote, pero sin embargo lo hizo. Vamos a decirlo, él peca, él sabe que no era lo correcto, pero sin embargo, si su conciencia le acusaba en ese mismo momento, él lo arregla. Él les dice, ¿saben qué? Yo me disculpo. Él se humilla enfrente de toda la audiencia y lo podemos ver porque comprende bien la ley y le dicen, yo ya sé que hice mal. Porque la misma ley de Moisés nos está diciendo que no hablemos mal de las autoridades que Dios nos puso como pueblo. Entonces, el retractarse el apóstol Pablo en ese momento y enfrente de esa audiencia hace que todavía permanezca con su conciencia limpia. De eso se trata. Hay muchas otras implicaciones seguramente, pero a la luz de que nosotros no somos perfectos de este lado de la eternidad y de que nosotros tenemos más que nada vivir tratando de agradar a Dios, nuestra conciencia estará limpia, tranquila, si hacemos un esfuerzo por mantenernos en esa dirección. A pesar de que pequemos, debemos de venir arrepentidos y arreglar, ponernos a cuentas con Dios. Ahora, hermanos, lo que vemos a continuación es que el apóstol Pablo fue sabio, fue prudente como las serpientes, permaneció siendo manso como las palomas, limpio de conciencia. Él utiliza ahora su inteligencia para salir adelante en esta situación. Y lo vemos aquí en el versículo 6. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos.
Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Pablo, yo creo que él lo notó, seguramente hasta por la vestimenta. A lo mejor ellos se acomodaron como grupos y él vio ese punto débil. Dijo, aquí puedo causar una división en el enemigo. Él menciona la resurrección porque ellos ya tenían muchos debates teológicos y sabía que los podía dividir ahí. Los saduceos, habíamos dicho anteriormente, no creen en todo ese aspecto de los milagros, de los ángeles, de la resurrección, todo aquello que parece sobrenatural. Y aquí empieza de alguna manera a alterarse otra vez la audiencia a causa de esa afirmación del apóstol Pablo. Veamos lo que sucede en el versículo 9. Se produjo entonces un gran alboroto y levantándose algunos de los escribas de los grupos de los fariseos discutían enérgicamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran y lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Nuevamente, Claudio, como se nos describe el nombre de él, de este comandante, en el siguiente capítulo, tiene que rescatar a Pablo. Él es el que le libra, él es el que salva de que sea, dice aquí, despedazado. Yo creo que fue tan violento esto que se produjo a raíz de esa afirmación, pero él fue firme, él no se retracta, él permaneció fiel en el llamado de ser testigo en Jerusalén, entre los gentiles, entre los judíos. Y apenas podemos ver que empezará su recta final. Veamos cómo dice aquí en el versículo 11. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Dios mismo, hermanos, afirma la fe y la obediencia del apóstol Pablo. Es como si le dijera, ¿sabes qué, Pablo? Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo como se debe hacer. Sigue así. Sigue así. Eso es lo que vamos a ver los próximos capítulos. Ahora que va a estar frente a gobernadores, frente a otras ciudades gentiles, entre a otros concilios, especie de audiencias. Y hay una pregunta para nosotros, hermanos. Ya que hemos visto todo lo que ocurre aquí en la vida del apóstol Pablo, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Yo también lo estoy haciendo bien? ¿Yo también estoy testificando correctamente? Dios puede venir y decirte, lo estás haciendo bien. Así es como quiero que siga. Si la respuesta es sí, hermano, Dios mismo te está diciendo, continúa así como lo estás haciendo. Pero si no, hermanos, yo creo que debemos de pedirle perdón a Dios y decirle, necesito tu ayuda. Y hacerlo. Este es un llamado, este es un mensaje que Dios en su corazón dice al pueblo, hazlo, comparte de mí. Y podemos aprender de nuestro hermano mayor, el apóstol Pablo, porque esto mismo que acabamos de ver es lo que necesitamos para levantarnos y ser obedientes. Quiero que vayamos a un último pasaje, la carta de Pablo a los Filipenses. Pablo les había escrito desde una situación difícil,
Veamos versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. El apóstol Pablo, hermanos, nos deja el ejemplo y debemos de reaccionar exactamente igual a la audiencia que recibió este mensaje. No necesitamos estar a 1 metro de Pablo detrás de los barrotes y verlo sufrir, verlo para que nos inspire su valentía. ¿Por qué? Porque esta misma audiencia recibió una carta. Ellos por fe, ellos sabían que así era esto, que Pablo estuvo dispuesto a sufrir, que él fue valiente, que Dios honró su ministerio, honró esos momentos que él aprovechó para compartir el Evangelio. Eso mismo debe ser motivación para ti y para mí. La palabra de Dios debe producir ese efecto. Siempre es esa carga en mi corazón de que reaccionemos exactamente igual a la audiencia, porque tenemos lo mismo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la misma palabra que se les dio a ellos. Esta carta de los Filipenses ha permanecido por siglos y ha bendecido a la iglesia. Ha inspirado estos hechos de los apóstoles movidos por el Espíritu Santo para que la iglesia también sigamos en ese ejemplo. Dios, hermanos, a ti y a mí nos está diciendo exactamente lo mismo. Ten ánimo, ten ánimo. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Nos sometemos a ella. Es algo difícil de decir, Padre, pero lo necesitamos hacerlo porque nuestra conciencia no estaría limpia si no te obedecemos, Padre. Tú te revelaste personalmente a cada uno de nosotros para mostrarnos tu voluntad. Y ahora que la conocemos, tenemos que ser testigos, Padre. No permitas, Padre, que como iglesia seamos desobedientes a tus mandatos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.